¿Usted cómo ha llegado a las FARC? ¿Cómo empezó todo? La historia es muy larga porque desde muy niño yo de una zona donde solamente evitaban eh, la gente armada que había, era las FARC. Entonces las autodefensas asesinaron a mi padre y entonces uno, cuando era un niño, no tuve como un apoyo psicológico de la familia y tomé la decisión de desde los 8 años irme con las FARC. En el momento, en esa época, cuando yo era un niño, yo tenía venganza. Yo quería vengarme a mi padre. Yo quería prepararme para poder desvengar la muerte de mi papá y de mis seres queridos, porque habían muerto varios tíos, mis abuelos, mucha gente cercana a mí fueron asesinados injustamente. Eran personas que no hacían nada, eran trabajadores, eran civiles y solamente por el hecho de estar en una zona donde iba la guerrilla, fueron asesinados, fueron masacrados. Entonces, yo en ese momento solamente quería prepararme para vengarme la muerte de mi papá, de mi familia. Entonces ellos empezaron a hacer cosas que no estaban en la ideología de las FARC. Empezaron a secuestrar, empezaron a hacer cosas que no encajaron en mí. Como por ejemplo tumbar torres, secuestrar personas por quitarle el dinero, gente que no le hacía daños a ellos simplemente por tener plata. O sea, ellos empezaron a trabajar con el narcotráfico. ¿Puede contarme usted cómo era el día a día con las FARC? El día a día, 4:45 uno se tiene que levantar, 4:45 uno tiene que estar con el armamento encima, todo el mundo levantado con con todas las cosas donde uno duerme recogidas. A las 5 de la mañana formación para mirar quién falta, cómo está. A las 6 de la mañana desayuno, quiera o no quiera toca desayunar a esa hora. Ya empiezan las labores del día, que hay que hacer aseo al armamento, que hay que lavar ropa, que hay que mandar fulano a traer, que hay que sacar unidades para tal cosa, para ir a una exploración, que los personales que van para el entrenamiento. Cuando cogían un militar en combate, la explicación es que es un prisionero de guerra, de que en el momento la persona no se cogió desarmado, de que se cogió fue en combate. Y era la explicación que nos daban y la explicación pues que uno analizaba sobre eso. A mí la política ya casi no me entraba, o sea, nosotros muchas veces, nada, éramos ignorantes, solo nos gustaba personalmente a mí prepararme militarmente, tener todos los entrenamientos, cuando hay un entrenamiento, lo duro que fuera, ahí estaba yo en primera fila. Uno temía decir las cosas porque uno veía ver fusilar compañeros, de pronto por la brutalidad de ellos, no sabían decir las preguntas, insinuaban decir de que se iban a ir o de que eran del gobierno. Entonces uno a veces temía decir cosas. ¿Usted tuvo que matar? Yo iba donde ellos, yo les comentaba de que yo me quería quedar con ellos, de que en la casa económicamente estábamos mal. Ellos nos daban la comida, después de que mataron a mi papá, nos daban la comida a todos. Y yo desde niño empecé a andar con ellos, yo no era guerrillero en ese momento, porque yo era un civil, y desde niño empecé a tener entrenamientos militares porque yo me metía, o sea, yo me dejaban, yo me decían, déjenme, yo quiero estar, yo quiero aprender, yo quiero ser guerrero en un tiempo. Entonces ellos, listo, yo iba asimilando hasta que me fui formando militar. Cuando ya tenía unos 14 años, ya me llamaron, me dijeron, usted se va a estudiar a Medellín o se queda con nosotros. Y yo le dije, no, yo me quedo. Y ya a partir de hoy es un guerrillero interno. En el momento cuando era niño solamente quería saber disparar un arma. A pasar del tiempo ya allá la organización, ellos tienen un reglamento interno, tienen unas normas, ellos tienen su política. En las charlas siempre hablan de política, siempre están preparando a los guerrilleros ideológicamente. En ese tiempo pues los preparaban para un cambio al país. Iban políticos, personas pues políticos que son guerrilleros, iban allá políticos a enseñarle a los jóvenes. Solamente empezaban a darnos la ideología del marxismo-leninismo, de la revolución cubana, hablando sobre el cambio del país. Nos metían por el medio del paramilitarismo, que el gobierno era muy, pues en ese tiempo uno mismo como joven, como niño, uno veía que los paramilitares y el ejército eran lo mismo. O sea, el gobierno era el paramilitarismo, eran los escoltas de muchos funcionarios del gobierno, de alcaldes. Ellos cuidaban, o sea,
los paramilitares eran como quien dice los escoltas de mucha gente del gobierno, entonces uno lo veía en carne propia, uno veía cuando el ejército, por ejemplo, pasó que mataron a mi papá, pasó diciendo, váyanse que los de atrás vienen matando, era el ejército nacional. Entonces nosotros, a pesar de que teníamos venganza, de que veíamos que el gobierno nos atropellaba a la población civil en ese tiempo, porque estamos hablando de ese tiempo, nosotros, uno lo involucraban, uno era un niño, uno era un joven, uno en ese tiempo uno pensaba que estaba en el lugar correcto. Entonces lo involucraban a través de política, vea que la paz, que tenemos que darle un cambio al país. Ellos les ayudaban a la gente pobre, ellos ayudaban a la gente pobre, donde el gobierno no iba, donde el gobierno no llevaba una pastilla, no llevaba algo para la malaria, ellos eran los, como podemos decir, eran el gobierno de nosotros, de la población civil, donde yo me encontraba en el momento. ¿Qué opina usted del acuerdo de paz que se firmó en Cuba entre las FARC y el gobierno colombiano? Yo opino que es algo que el país necesita desde hace mucho tiempo. El país la guerra no trae nada bueno. Y opino de que por una u otra cosa la paz debe de darse para que nosotros los colombianos vivamos mejor. Mucha gente de pronto no lo va a entender, pero hay mucha gente de que acá en Colombia quiere la paz y que de pronto tienen la capacidad de perdonar, porque yo la tuve. Yo, a pesar de que estuve de una organización, yo ya he perdonado a la organización que mató a mi papá y he convivido con ellos, he tratado con ellos, hemos estado en reuniones y no siento ningún rencor. Entonces yo veo de que yo que estuve en las armas, fui violento en cierta ocasión, yo ya verme el enemigo, que fueron mis enemigos, y ya tener el perdón de ellos, yo tener el de yo perdonarlos, es muy duro a una madre que le hayan matado el hijo, a un padre que le hayan matado el hijo, o a uno que le hayan matado el papá, es muy duro. Pero los colombianos, si nosotros los colombianos queremos la paz, nos toca hacer eso, tener perdón, porque si nosotros nos indignamos en violencia y en la guerra, seguimos lo mismo, seguimos el país derramando sangre. Si no hay paz, sigue lo mismo, sigue la organización armada tirando bombas, tumbando torres, haciéndole daño a la población, y el gobierno invirtiendo en guerra para matarlos a ellos, pues para agobiarlos, cuando es una plata que puede ser para los mismos colombianos. ¿Por qué usted me está dando esta entrevista? Yo le doy esta entrevista para que el mundo entero sepa de que nosotros, los desmovilizados, nos desmovilizamos porque estamos cansados de la guerra y queremos que el país sea un país digno, no un país violento. Y mi anhelo personal es que la guerra se acabe en Colombia. De pronto nos van a acabar problemas, porque problemas hay en todos los países, pero el conflicto armado con las FARC y con el ELN es un conflicto que tiene muchas cosas de los colombianos, detiene mucho la economía colombiana. Entonces mi anhelo es que ellos entreguen todos, de que nosotros los colombianos, los que estamos acá, los recibamos, los apoyemos para que ellos tengan un apoyo como yo lo tuve y no vuelvan a delinquir, ni vuelvan a armar bandas, ni a hacer cosas que son indebidas. ¿Puede contarme usted cómo salió de las FARC y cómo regresó a la vida civil? Ya la guerrilla, las FARC ya fue a tener contactos con las bandas criminales, con el narcotráfico. Entonces, para mí eso, la ideología que yo tenía en mi mente de niño fue cambiando, porque yo ya no veía que por el pueblo nada. O sea, ya yo veía que antes era haciéndole daño al pueblo y yo dije, no, esto no es lo mío. O sea, ya hubieron problemas, yo ya fui como analizando, ya madurando, de que yo ya estaba como, no, mi familia me decía, véngase, la ciudad es mejor, vea, yo estuve en la red urbana aquí, veía que fuera mejor. Entonces yo fui analizando las cosas, yo no puedo seguir en esto. Fui degradado como mando por indisciplina en combate, porque por culpa de mi indisciplina fui herido yo y perdieron la vida 2 compañeros, entonces me echaron la culpa a mí. Y bueno, y ya empezaron como ahí me mandaban a partes donde uno veía que podían matarlo a uno, y que como para ver si lo mataban a uno, o sea, uno veía como que le están haciendo, como decimos acá en Colombia, el cajón.
Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? O sea, pero listo, a mí no me daba en ese tiempo miedo ni nada de eso, sino que yo viviendo muchas cosas de que el cual yo dije, no, no puedo seguir acá. Y la guerra, como les decía ahora, cansa. La guerra cansa, yo ya estaba mamado de estar trasnochando, de estar todos los días man de gente, o me mandaban a mí, de estar todos los días, viene la aviación, vienen los arrancadores de coca, o sea, era como un estrés. Y yo dije, no, ya yo debo de hacer un cambio en mi vida. O sea, legalmente yo pensé en mi mamá sufría mucho, mi mamá me hacía muerto. Yo le mandé decir que estaba vivo, ella quería verme, no podía, me dio esas ganas de ver la familia. Entonces, hasta que yo un día, yo dije, yo me voy.